Bienvenidos a Perspectiva Mundial. Soy Mariana Mejía y junto con Margarita Rojas analizaremos la visita de León XIV a España, la primera de un papa a ese país en 15 años, histórica por los 2,5 millones de personas que se congregaron para verlo, histórica por los 2.500 kilómetros recorridos en 7 días, histórica por esa visita inédita que él hizo al Parlamento y que tuvo una ovación de más de 7 minutos, e histórica porque él envió como un mensaje de unidad en una España en momentos políticos muy convulsionados y por su puesto histórica por el encuentro personal con inmigrantes en las Islas Canarias que selló con un llamado al mundo a acogerlos. Una visita que por supuesto inauguró la famosa Torre de Jesucristo en la Catedral de la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona. Y que nos deja imágenes memorables. Todo esto en medio de un despliegue de seguridad y de protocolo que funcionó milimétricamente, pero que concluyó con un único incidente. El Papa, ya a bordo y dispuesto a regresar a Roma, tuvo que cambiar de avión por una falla técnica. Eso sí, el rey Felipe VI lo resolvió de inmediato al cederle el suyo. Como vemos, hay mucho de qué hablar y para eso nos acompañan Emilio José Gómez Siriano, presidente de la Comisión General Justicia y Paz, que es una organización católica española, y Marinelis Tremamuno, corresponsal de Noticias Caracol en el Vaticano. Bienvenidos. Gracias. Bien hallados, muchas gracias. Pues a ustedes dos que han tenido la fortuna de estar allí cerca, de sentir como ese calor de los españoles y de todos aquellos que le siguieron personalmente, como decíamos, más de 2,5 millones de personas en esos 2.500 kilómetros. Emilio José, empiezo con usted y con el tema migratorio, que tal vez con lo que cerró el Papa hoy, viernes, esa visita, y con lo que hubiera querido abrir el Papa Francisco, porque era el objetivo de este viaje, particularmente a las islas de Gran Canarias, ese famoso muelle o ese puerto que le llaman pues el puerto de la vergüenza, Arguineguín. ¿Qué nos pueden contar y qué significa este peso de la migración que él evidenció y delató, dijéramos, o denunció frente a la comunidad internacional? Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de participar en este programa. El Papa León ha dado varios signos muy poderosos en esta visita que ha hecho a España. Ha tocado varios temas, pero uno de ellos efectivamente es el de la migración y no por casualidad se va a la frontera sur, ¿no? A la frontera de las Canarias, un lugar donde muere muchísima gente procedente de África intentando llegar a España, a Europa, a través de las Islas Canarias, pero también muere muchísima gente a través del Mediterráneo que intenta llegar por el estrecho de Gibraltar. Fíjense, solamente en los 5 primeros meses de este año ya han muerto 1.317 personas en esa tremenda fosa que es el Mediterráneo y el Atlántico Sur. Son cifras que ponen los pelos de punta. Y el hecho de ir a Arguineguín es muy significativo, por varias razones, pero fundamentalmente porque en Arguineguín hace unos cuantos años sucedió un hecho que nos tiene que hacer sentir muchísima vergüenza, que fue en el año de la pandemia un hacinamiento de personas al sol, a pleno sol, sin los recursos necesarios, mal atendidos y denunciada esta situación por las principales organizaciones de derechos humanos, Sí. ¿no? Fueron pues atendidos de mala manera. Y el hecho de que el Papa se persone allí es ya un signo poderoso, pero también es un signo poderoso respecto a la migración. Todos los mensajes que ha ido dejando, ha ido, bueno, desde luego a las personas que ha ido recibiendo en las Canarias, pero también en el poderoso mensaje que da en el Congreso de los Diputados en Madrid, en el que en un momento en el que los partidos de extrema derecha están hablando de prioridad nacional frente al extranjero,
él pone la prioridad de la dignidad de la persona y de la vida. Claro. Ujú. Por delante, ¿no? Y lo dice ahí, ¿no? En el lugar de la soberanía popular, ¿no? Bueno, es muy poderoso. Y luego hay que tener en cuenta, ustedes decían, y no me extiendo más, que los españoles y las españolas le recibieron, pero muchísima población colombiana que son compañeros, vecinos, hermanos y hermanas nuestros que están en España, estuvieron ahí. También gente del Perú, del Ecuador, de México, es decir, la comunidad latinoamericana que vive y comparte espacios y proyectos en las calles, en los pueblos, en los barrios de España, Es cierto. también se sintieron en casa. Y para nosotros fue un honor, ¿no? Pues escuchemos el mensaje del Papa León XIV sobre el tema de las migraciones para hablar un poco más al respecto. Fenomenal. Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. Y también este drama debe convertirse en examen de conciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia y desarrollo. Para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales. Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. Para la comunidad internacional, llamada a una cooperación eficaz y perseverante. Marinelli, ese mensaje del Papa llega justo el mismo día que el Parlamento Europeo y la señora von der Leyen fijan su política de ese pacto, dijéramos, de unidad frente al asilo, que no es propiamente de acogida. ¿Cómo está la situación migratoria como en el resto de Europa y cómo llega este mensaje ahí sí de una verdadera unidad en la defensa de lo humano de esa migración? Gracias. Sin duda es bastante simbólico que justamente hoy, cuando entra en vigencia las reglas de este nuevo pacto europeo, el Papa haya dedicado el foco de su viaje a la problemática de la migración. Obviamente fue algo premeditado. Quería justamente hoy crear esa discusión porque aquí en Europa se tardó muchísimo para poder llegar a un acuerdo. De hecho, las discusiones tardaron 4 años. Hace 2 años fue aprobado este pacto en el Parlamento Europeo y hoy está entrando en vigencia. La consecuencia de esto es que cambian las reglas, va a haber una devolución en caliente de los migrantes, que por cierto va a afectar directamente a los colombianos que lleguen a territorio europeo, pues Colombia es uno de esos países que entran dentro de la lista de países que son considerados como seguros. Las personas de estos países de origen van a ser detenidas y devueltas en caliente con una acción que han llamado algo así como la devolución en caliente, pero como una finta llegada, ¿no? De ficción. O sea, hacen como si no han llegado y simplemente los devuelven, en pocas palabras. Sí. Esto obviamente va en contra de la defensa de la dignidad humana que ha hecho el Papa León, que no es la primera vez que lo oímos hablar sobre el tema de la migración. Lo escuchamos también el día que habló ante el Congreso español, que era la primera vez que un Papa hablaba ante esta institución, y también lo había ya adelantado en abril cuando habló en una de las ruedas de prensa de uno de sus viajes en el vuelo papal. Pues también en el marco de todos estos temas que el Papa ha tocado, pues había
un llamado a la unidad que mencionábamos al inicio de este programa, un llamado en un entorno político, el Parlamento español, y que tiene que ver mucho pues, con la coyuntura actual que vive España. Y le quisiera preguntar a Emilio José, a tu juicio, ¿cuáles han sido o cuál ha sido el mensaje más contundente, más sonoro de los emitidos por el Papa León en España en los distintos ámbitos y en las distintas temáticas? Y con lo increíble, Emilio José y Marinelis, que el mensaje como que se adaptaba a lo que era el ambiente español, la política, lo tenso y lo polarizante, pero al mismo tiempo a Estados Unidos, a Europa, ¿no? Como que era un mensaje que lo recibía el mundo político y social muy fuerte. En un momento muy especial también. Yo destacaría como 3 puntos importantes. Desde luego, en uno de ellos habla de evitar la polarización de la clase política y de la sociedad. Yo creo que sería una de las claves, y de ahí lo de la unidad que dicen ustedes. En segundo lugar, el tema de la migración, al que ya nos hemos referido anteriormente. Las personas tienen dignidad, no son números, no son expedientes. Y en tercer lugar, el cuidado de la persona. Y ahí ha habido como 2 momentos muy importantes que hay que resaltar. Uno de ellos, la visita a un albergue de personas sin hogar en Madrid, y la visita a una prisión en Barcelona, ¿no? Donde se dejó abrazar, escuchó y atendió a estas personas, y eso fue muy significativo. O sea, el cuidado, la polarización, la migración, 3 ejes de la agenda social del Papa. Sí. Yo no sé si ustedes esperaban esta reacción, este calor humano, porque pasamos por todo, hablamos con los ciudadanos, hablamos de temas apostólicos, hablamos de su tema, ¿no? De justicia y paz, en el tema de lo que puede ser los feminicidios y las situaciones críticas contra la mujer, también sobre la pedofilia. Él no evitó los temas polémicos para la Iglesia misma. ¿Cambió su doctrina? Es decir, la Iglesia avanzó, es un éxito como apostólico también. Tenía que tocar esos temas desde mi punto de vista. Perdón. Sí, yo creo que era esperable este tipo de discursos, porque tenemos que recordar el nombre que eligió Prevost como papa, ¿no? Hay que ver quién era León XIII. León XIII fue el papa autor de la Rerum Novarum, que es quien inicia la doctrina social de la Iglesia y es quien lleva a la Iglesia por primera vez a una actividad pastoral que se ocupa de temas sociopolíticos. Entonces, si tomamos en cuenta este vínculo, vamos a entender cuál es la preocupación de Prevost. Él ha querido seguir este camino ya trazado por su antecesor yo veo un objetivo claro en reforzar, consolidar lo que es esa doctrina social de la Iglesia e incluso actualizarla, y lo vimos con su primera encíclica, en donde afronta el tema de la inteligencia artificial en medio de la revolución de la tecnología, tal como hizo su antecesor en el pasado, que hizo la Rerum Novarum en medio de la revolución industrial. Entonces, yo creo que se podía prever que el Papa León XIV afrontara estos temas sociales que son importantes cuando se habla de la defensa de la dignidad humana, y que es la base de la doctrina social de la Iglesia. Y algo que sí creo que es una sorpresa es que yo tengo la sensación de que vamos descubriendo quién es realmente Prevost. Exacto. Es como si fuese un regalo que vamos abriendo poco a poco, ¿no? Este pontificado. Sí, en efecto. Entonces... Marinelis, perdón, termina. Sí, para concluir, veo en este regalo que vamos descubriendo, creo que pudimos ver un papa mucho más humano y más cercano de lo que vimos a lo largo de este primer año de su pontificado, que lo veíamos muy serio, muy cauteloso, que es normal, porque tenía que entender el entorno y cómo impostar su pontificado. Totalmente. Sí, acá lo comentábamos también con María Emma, que estamos viendo un papa que
que consolida su estilo, que se muestra, consideramos que es casi una apertura al mundo en esta gira por un país ya occidental. Entonces, quisiera preguntarle a Emilio José si quiere como complementar un poco este tema que estamos tocando sobre los mensajes en términos de la justicia social y lo que está mostrando el Papa. Bueno, yo coincido con lo que ha dicho su corresponsal. Yo diría que en la encíclica que él publicó recientemente hay dos elementos que a mí me llaman mucho la atención, además de lo de la inteligencia artificial a la que se han referido. Una de ellas es que no reniega del tema de la pederastia, es decir, la pederastia es algo que hay que erradicar y agradece los medios de comunicación el haber denunciado situaciones de pederastia. Y eso es un punto muy importante. Él se moja y él toma partido y quiere erradicarla. Otro elemento que a mí me llamó la atención fue que hizo una lectura histórica y en un momento determinado pide perdón porque la Iglesia en su momento tuvo esclavos y pide perdón en ese momento. También me llamó mucho la atención. Interesante para retomar lo que mencionas de pederastia. El Papa ha hecho una mención ante los obispos, los religiosos españoles, pidiendo, lo ha llamado una llaga, una herida abierta. Este asunto que además pues tiene muchas víctimas en España, que es un asunto doloroso, una deuda pendiente, digamos de alguna manera, ha pedido justicia y reparación a los miembros de la Iglesia Española. Marinelis, tú estuviste en Cataluña, él estuvo en la Abadía de Montserrat y ahí también pues es el epicentro de uno de los escándalos grandes de pederastia. Ahí no hubo alusión al tema, pero ¿cómo se ha leído este mensaje en España y la forma en que el Papa lo afrontó en general? Bueno, yo creo que la lectura española depende del periódico que leas, ¿no? Porque hay mucha polarización y creo que cada medio tiene una posición ideológica muy marcada y en función de eso, lamentablemente, escriben, ¿no? Los colegas los artículos. Si lees algunos periódicos, lo critican precisamente por no haber tocado el tema de los abusos en Cataluña, incluso lo acusaron de haber evadido, ¿no? El argumento. Sin embargo, en Madrid sí recibió a las víctimas. También es verdad que hubo reuniones privadas el 9 de junio en el Palacio Apostólico de Barcelona y no sabemos realmente con quién se reunió allí. O sea, no podemos decir de que no se haya reunido porque eso es una agenda privada a la que no tenemos acceso ninguno de los periodistas. Entonces creo que es bastante fuerte acusarlo de que ha evadido el tema cuando venía de Madrid de reunirse con 6 víctimas. Es obvio que no se puede reunir con todos, sea víctima de abuso o sea una persona de cualquier organización. Es imposible en tan solo 6 días recibir a todas las personas o todos los representantes de los diferentes ámbitos de un país. Entonces, yo creo que yo vería con cautela este tema, precisamente por la polarización que se vive en el país, y creo que en Cataluña el objetivo principal del Papa era más bien tratar de tejer redes, tratar de crear comunión en una región que si en España está polarizada, el tema de Cataluña es muchísimo más grave, más fuerte por el tema del nacionalismo, ¿no? Y de hecho, el día de la Sagrada Familia supimos luego del evento, porque yo estuve allí y no me di cuenta de absolutamente nada, lo supimos al día siguiente, el día de ayer, que fue desmontado un intento de dañar el evento en la Sagrada Familia, en donde fueron sacados 600 ancianos que querían abrir la bandera por la autonomía de Cataluña. Sí, afortunadamente el acto tal vez más emotivo fuera del de Santa Cruz de Tenerife fue ese momento en el que por fin se inaugura con la gran cruz de Jesucristo la Catedral de la Sagrada Familia de Gaudí. Este arquitecto de Dios, como se le conoce, ¿le emocionó también a usted, Emilio José? Una cosa muy conmovedora y que esperamos 100 años para inaugurarla finalmente. Y venerable además Gaudí, ¿no? Sí. Sí, claro que sí, me dejó sin palabras, me estremeció verlo. Es que fue una belleza.
y ver, bueno, pues cómo la gente estaba expectante. También, pues la niña que estaba explicando al Papa y a los reyes de España cómo era la torre, ¿no? Una niña ciega, ¿no? Con una maqueta. Y a mí también me llamó mucho la atención por lo bonito, por lo simbólico también, ¿no? De este Papa que se acerca. Pero bueno, la Sagrada Familia, quienes la conocemos, sabemos que excede toda palabra, ¿no? Por la magnificencia y la belleza que tiene. Sí, precisamente eso, un tributo completo a la belleza y ese interior que evoca un bosque y que evoca como la magnificencia misma de la creación. Marinelis, cuéntanos un poco de la experiencia de estar ahí, precisamente en ese evento inaugural. ¿Qué quedó ahí? Fue indescriptible, de verdad fue indescriptible porque ya uno venía con las expectativas altas por lo que significaba la bendición de esa torre que transforma la Sagrada Familia como el templo más cerca de Dios, más cerca del cielo, porque ahora es el templo más alto del mundo, ¿no? Con sus 172,5 metros de altura. Pero además todo el espectáculo, que no lo quiero llamar espectáculo porque dentro de lo grandioso fue bastante sobrio lo que sucedió luego de la Santa Misa y de la bendición, el juego de luces, los fuegos artificiales, el show de drones con la cara de Gaudí, porque no fue un show de drones, sino más bien dibujaron la cara de Gaudí con drones en el cielo como si Gaudí estuviese mirando su obra, ¿no? Que no pudo ver culminada en vida, pero lo vio de alguna manera desde el cielo. Creo que eso fue lo que se quiso transmitir. De verdad fue indescriptible, tan emocionante que no nos dimos cuenta de nada irregular y fue una sorpresa, ¿no? Ver esta noticia al día siguiente. Yo creo que si así fue la torre, la bendición de la torre de Jesucristo, no quiero imaginar lo que va a suceder cuando se culmine completamente la obra, que se calcula que tardarían unos 10 años más. Pues lo humano del Papa es otra cosa que sorprende muchísimo, ya lo hablábamos, cómo él se va desvelando y como quitando esas capas de timidez o de reserva. Me sorprendieron los comentarios, dijéramos, a su afición al fútbol y al tenis, él siempre la ha tenido. Pero en el avión, cuando él dice, si alguien no lo ha visto, es un momento glorioso en que le dicen usted, ¿del Barça o del Real Madrid? Y él dice, no, el Papa de todos los equipos del mundo, pero Prevost del Real Madrid y obviamente lo hacen pues miembro honorario del Real Madrid y del club y Bad Bunny, por supuesto, que también fue otro momento emblemático. Pues algunos jóvenes irán a verlo a él, pero otros vendrán a escucharme a mí. Entonces lo retrata mucho Emilio José, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que una de las cosas que nos ha atrapado a todos y a todas es ese carácter profundamente humano. Yo tuve la oportunidad de estar el sábado cuando estuvo en la sede de CEDIA, en el albergue de las personas sin hogar. También hubo un espacio en el que nos recibió a las organizaciones que trabajamos la justicia social, también en sociocaritativas. Yo le vi de cerca y a mí una de las cosas que me conmovió fue ese semblante emotivo, empático, en el que sabes perfectamente que te está escuchando, pero luego es un papa que se dejó abrazar por la gente. Esto es muy significativo, o sea, las presas, los presos le abrazaron, le abrazó también las mujeres que habían sido víctimas pues eso, de malos tratos en el seno de sus familias, ¿no? Y él abrazaba también. Esto no es sencillo, o sea, perdón, no es común, ¿no? Que un papa se deje abrazar, que se abra, ¿no? Al abrazo, sobre todo en una iglesia bueno, pues mantiene muchos elementos patriarcales, ¿no? Pues ese signo también que se asocia a la parte femenina de la iglesia y que debe estar más presente de lo que está, pues es muy significativo y es muy Ahí lo positivo. tenemos, ¿no, Margarita? Sí, precisamente ese tema que tocas, Emilio José,
la violencia, las mujeres víctimas de violencia de sus esposos, de violencia machista. El Papa ha tenido un episodio, digamos, uno de los más conmovedores, porque el Papa se dejó abrazar y se dejó conmover. Y así reaccionó a los testimonios de una víctima que toca un tema del cual también vale la pena analizar. Escuchemos. Madre, ella se salvó porque un chico se interpuso para protegerla y este murió. Mi padre entró en prisión y mi madre se refugió en el mundo de las drogas. A los 10 años, los servicios sociales se hicieron cargo de mí y me llevaron al centro de menores de San José de la Montaña. Al principio fue muy duro, porque había construido un muro para protegerme y no dejaba entrar a nadie. Pero fue allí donde me hablaron de Jesús, donde empecé a rezar y donde finalmente me bauticé. Más adelante me acogió una familia creyente. Con ellos experimenté por primera vez el amor de una familia y mi corazón comenzó a abrirse poco a poco. Durante mi adolescencia me rebelé muchas veces contra Dios. Sin embargo, me invitaron a un retiro que me ayudó a reencontrarme con su amor y despertó en mí el deseo de perdonar a mi padre. Tantas crónicas policiales todavía hoy reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Pues queda uno todavía hoy conmovido con esa pregunta. ¿Es así de fuerte y de dramática la situación, Emilio José, en España, de feminicidios, de violencia intrafamiliar, como expresa tan bien y tan duramente esta niña, esta joven? Pues tenemos que decir que sí. Bueno, a lo largo de lo que llevamos de año ya tenemos 20 casos de mujeres asesinadas por sus parejas y es una realidad que se encuentra presente porque hay que erradicar todo este machismo y todos estos micromachismos que están en el día a día, ¿no? Y que están muy asentados todavía y es necesario desde el diálogo y desde la escucha. A mí de esto me conmueve varias cosas, ¿no? Cómo el Papa abraza el dolor de esta mujer, de esta joven, cómo abraza el proceso y cómo abraza la culpa, ¿no? Y la duda, no la culpa, la duda, ¿no? Me parece que es todo un signo, ¿no? Yo te abrazo a ti como persona, con todo tu proceso, tu pasado, tu presente y tus dudas actuales, ¿no? Y te doy esperanza. Yo creo que es clave, pero hay mucho que hacer también. Hay mucho que hacer en la sociedad. El machismo está lamentablemente muy presente todavía. Marinelis, nos toca aquí cerrar este gran reporte que ustedes nos han dado, esa mirada tan importante de dos testigos ahí presenciales de lo que fue esta histórica visita del Papa León XIV a España. Pues a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, por sus lecturas, sus análisis de este episodio que sin duda queda para los registros y en la memoria no solo histórica sino afectiva de los españoles y por ende de los latinoamericanos. Ay, entiendo que algo se filtró de ser posible que el próximo año en el jubileo de Santiago el Papa pudiera llegar en el 27, ¿no, Emilio José? O Marinelis, ¿qué?
Pues eso se rumorea. Sí, Vamos a ver. ojalá. ¿Y tú, Marinelis? Creo que está siguiendo los pasos, o sea, está siguiendo los pasos que dejó sin andar el Papa Francisco, porque supuesto. a finales de año creo que muy probablemente lo vamos a tener en Perú, Paraguay y Argentina. Ya por allí hay una confirmación del gobierno peruano. Bueno, Muchas gracias a los dos. eso es una gran noticia para Latinoamérica. Muchas gracias a ustedes, también muchas gracias a nuestros televidentes y a quienes nos siguen por las redes digitales de Caracol. Y por supuesto los invitamos para una próxima cita, todos los viernes, como siempre, a las 8 de la noche, con los temas que hacen noticia en la agenda internacional. Aquí regresaremos.